Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why MyLowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 8/7 to 8/20. Limit 1 per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos en Caracol Radio, avanzamos con las grandes noticias, los grandes temas acá. Una semana definitiva, trascendental, muy importante para la Amazonía, la que viene en estos días. Justamente el próximo jueves se llevará a cabo la tercera audiencia pública de investigación parlamentaria global por una Amazonía libre de combustibles fósiles. Y por supuesto allí el representante Juan Carlos Lozada, a quien saludamos aquí en Caracol Radio. Representante, bienvenido a Caracol Radio. La importancia de esta audiencia pública y la trascendencia que tiene de cara al presente y futuro de la Amazonía. Un gusto estar aquí una vez más con usted para hablar de los temas cruciales del medio ambiente. Y sí, somos un grupo de 10 parlamentarios de toda la región panamazónica que nos vamos a estar reuniendo en el Congreso de la República en Bogotá para hablar con múltiples organizaciones de la sociedad civil, científicos, por supuesto también las comunidades indígenas, las comunidades que habitan la región de la Amazonía, para conversar sobre cómo vamos a lograr una salida justa a los combustibles fósiles en la Amazonía. La realidad es que los combustibles fósiles representan el mayor porcentaje de los gases a efecto invernadero que están hoy deteriorando la vida sobre el planeta, y que por supuesto en un ecosistema como el Amazonas, que es uno de los que más es capaz de captar carbono, pues no podemos meter los hidrocarburos en la Amazonía. Si hacemos eso, terminaremos de condenar al planeta a una de las peores destrucciones. Y decidimos, Fidel, hacer esta audiencia pública justamente esta semana porque al día siguiente, el viernes 22, van a estar reunidos en la capital de la República los presidentes de la OTCA, de la Organización del Tratado Amazónico. Es decir, se van a reunir los presidentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana y Venezuela para ponerse de acuerdo, esperamos nosotros, en llegar a la COP30, que se celebrará a principios de noviembre en Brasil, con una posición conjunta de los países amazónicos para que la Amazonía sea la gran victoriosa, la gran vencedora, si se quiere, en las negociaciones climáticas en la COP30, a ver si somos capaces de mantener a la Amazonía con vida, querido Fidel. Sí, doctor Juan Carlos, justamente legisladores, lo anotaba, de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, también Canadá, muy importante, representantes de las comunidades indígenas, de la sociedad civil, organizaciones ambientales. Sí o sí se tienen que adoptar conclusiones que sean vinculantes, doctor Juan Carlos Lozada. ¿Para qué? Para salvaguardar la Amazonía. No hay vuelta atrás. Mire, Fidel, desde los años 70 hasta aquí hemos destruido ya casi el 33% de la cobertura boscosa de la Amazonía. Hemos deforestado prácticamente el 20% de ella y deteriorado otro 13%. Estamos muy cerca de lo que el profesor Carlos Nobre, que es la cabeza, si se quiere, del panel científico por la Amazonía, nos ha dicho que estamos realmente al borde de eso que ellos han llamado el punto de no retorno, o en inglés tipping point, el punto de no retorno en el cual, así tomemos todas las medidas que queramos en el futuro, ya no será posible mantener a la Amazonía en pie y ella comenzará a convertirse lentamente, pero sin pausa, en una sabana. Exacto. Y posteriormente, después de convertirse en una sabana, terminará convertida en un desierto, Fidel. Ese es el futuro que le espera a la Amazonía si es que no somos capaces de mantenerla con vida y mantenerla, si se quiere, viva, vibrante. Pero además de ello, recuerde usted que la Amazonía es como una bomba de agua que capta ese río volador que llega del Atlántico y que le reparte esa humedad a todo el continente americano, porque
esa humedad llega hasta una buena porción de los Estados Unidos y llega es la que le proporciona la humedad también a Argentina, Chile, en el sur del continente. Es decir, esta problemática de la Amazonía no es una problemática que solamente nos afecte a quienes estamos en la región amazónica, afecta a los Estados Unidos, a Centroamérica, afecta a la parte austral de nuestro continente. Entonces, este es un tema global, este es un tema del que se tiene que ocupar, si se quiere, la COP30, y justamente teniendo la primera COP de clima en la región amazónica, en Belém do Pará, es hora de que el mundo entero oiga la voz de los pueblos amazónicos, oiga la voz de las organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos, que oiga la voz de los líderes políticos de nuestra región. Por eso le estamos haciendo un llamado esta semana importantísimo a los 8 presidentes que se pongan de acuerdo, que dejen sus diferencias políticas de lado por un instante y que sea la Amazonía ese punto de convergencia entre los 8 países panamazónicos para llegar como un solo bloque de negociación a la COP30. Claro, que la Amazonía sea una causa común para estos 8 países. Y justamente congresistas, entre ellos usted, doctor Juan Carlos Lozada, aquí por Colombia, impulsan, insisten en un proyecto de ley Amazonía sin hidrocarburos. Reto para nuestro Congreso también. Por supuesto, un reto muy grande. Recuerde usted que esta conversación ya la habíamos puesto nosotros durante el gobierno de Iván Duque, justamente con el representante caqueteño Harry González y en aquella época con Juanita Gobertus. Fuimos los 3 en presentar esta iniciativa en aquella época. Ninguno de ellos dos volvió al Congreso, quedé yo solo, Fidel. Entonces, pues yo sigo abanderando esa causa en el Congreso de la República. Es absolutamente increíble que no podamos mantener nuestra Amazonía libre de hidrocarburos. El daño que le han hecho los hidrocarburos a la Amazonía en los países donde lo han permitido es absolutamente inconmensurable. Vaya y mire lo que está pasando en Ecuador con cuando se riega el petróleo en los ríos, lo que le pasa a las comunidades indígenas, lo que ha pasado en Perú y Ecuador es realmente muy grave, y desgraciadamente el presidente Lula da Silva tampoco ha sido claro con si va a permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en el Brasil. Aquí en Colombia están a punto de dar una licencia ambiental, que sería la contradicción más grande con todo lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, que paró toda exploración y explotación, y resulta que a lo mejor la única licencia que dé en todo su gobierno la va a dar justamente en Puerto Asís, Putumayo, en medio de la Amazonía colombiana. Eso sería una cosa absolutamente aberrante, una cosa realmente muy vergonzosa si ese fuera el caso, y el ANLA o la ANLA decidiera otorgar esa licencia a Geopark en Putumayo. Yo creo que realmente la Amazonía está en un momento crítico, está en un momento en que por todos lados está siendo atacada, no solamente por los hidrocarburos, Fidel. Recuerde usted la ley de devastación que aprobó el Parlamento brasilero hace 3 semanas, donde básicamente ya no se necesitarán ni siquiera licencias ambientales para hacer desarrollos que pueden ser catastróficos para la Amazonía. Les recuerdo que la semana pasada el presidente Noboa del Brasil, de Ecuador, decidió fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Minas y Energía, quitándole todo el poder al ambiente, y pues a merced de ¿qué va a quedar entonces la Amazonía ecuatoriana? Y recuerde usted cómo aumentó en un 44% la deforestación en nuestro país, pero cuando uno la ve en territorios amazónicos, fue un aumento del 77% de la deforestación. Es decir, estamos en una situación muy crítica en la Amazonía, y la sociedad civil, a quienes nos importa el planeta, a quienes queremos salvaguardar el pulmón del planeta que es la Amazonía, le tenemos que hacer una exigencia muy clara a los presidentes de que es hora de tomar acción, que es hora de pasar del discurso y de las buenas intenciones, de las declaraciones a la acción, y que si no lo hacemos ahora será demasiado tarde para las futuras generaciones. Y tengo que consultarle, doctor Juan Carlos Lozada, sobre su participación, su presencia en Ginebra y en Europa, el tema de los plásticos. ¿Hubo consensos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede comentar? Pues Fidel, yo fui invitado por una organización parlamentaria, el ICCF, a asistir a las conversaciones sobre la negociación del Tratado de Plásticos
en Ginebra, en Suiza, como autor de la ley de Ujú. prohibición de plásticos de un solo uso en Colombia. Usted sabe el trabajo grande que hemos hecho Sí, aquí. Y yo iba allá con la esperanza de que por fin tuviéramos un tratado internacional de plásticos, porque es que este es un problema global. Nosotros aquí localmente podemos hacer esfuerzos, pero si no se hacen los esfuerzos de manera coordinada en todos los países del planeta, pues es imposible darle solución al problema de la contaminación plástica. Usted sabe que los plásticos que se producen en Colombia terminan en las playas de Brasil, sí, los plásticos que botan en Brasil terminan en las playas de África, los cierto. plásticos que producen en Francia terminan casi que colindando con las playas de Israel y de En Gaza. Chipre. Es decir, este es un problema de orden mundial y la solución tenía que ser de orden mundial. Desgraciadamente se cayó el tratado de plásticos, no se pudo llegar a un consenso. 120 países, entre los cuales estaba Colombia, proponían un tratado ambicioso que redujera la producción de nuevas resinas plásticas, que, que lograra, que lograra reglamentar los químicos tóxicos y muy preocupantes para la salud humana, que pudiera reglamentar, si se quiere, la financiación de la transición plástica, y hubo otros países, entre ellos Estados Unidos y los países árabes, que por sus intereses económicos y los de sus empresas, pues básicamente se negaron y le negaron al planeta la posibilidad de tener un tratado que de verdad combatiera la contaminación plástica. Así que estamos como al principio, Fidel, Sí, en nada. qué Es triste. verdaderamente muy deprimente, Ujú. es muy triste ver que a los líderes globales estos temas les resbalen como les resbala el tema de los plásticos. Tremendo. Pues bueno, doctor Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara, semana definitiva para la Amazonía y ojo, todos tenemos la obligación de levantar la voz, de ser partícipes, de solicitar a los gobernantes tomar acciones concretas. Causa común la Amazonía, salvar este bioma, no a la explotación y exploración de hidrocarburos. El impacto ha sido devastador durante décadas y nada, doctor Juan Carlos Lozada, siempre bienvenido a Caracol Radio y qué bueno que esté en contacto con los oyentes de Caracol aquí en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias, Fidel, a usted por siempre ser la voz de Caracol Radio en los temas ambientales, por ser quien abre los micrófonos a quienes luchamos por la tierra y el ambiente. Así que con usted y con su audiencia, siempre el mayor cariño y la mayor gratitud. Estás en Planeta Caracol. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Y estamos en Caracol Radio, estamos como siempre con los grandes personajes, los grandes temas, esa agenda informativa que nos permite saber la manera como se está trabajando para tener cada vez más avances importantes, significativos en romper esas brechas, en romper desigualdades, en potenciar talentos, potenciar desarrollo y por supuesto en entender lo que está pasando en materia de democracia. Hablamos mucho de democracia, hablamos mucho del tema de asistencia electoral, pero en el fondo entendemos claramente lo que significa estos términos acuñados en nuestras culturas. Pues bueno, ya entenderán el por qué les digo esto. Inicialmente me encanta y me da mucho gusto saludar a la doctora Marcela Ríos Tobar, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Doctora Marcela Ríos, bienvenida a Caracol Radio. Qué bueno que esté en contacto con los millones de oyentes de Caracol en Colombia y en el mundo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por llamarnos y bueno, saludar a todos y a todas los que nos escuchan a lo largo de Colombia. Un fuerte abrazo para ese país tan hermoso.
Es importantísimo y gracias por tus palabras, doctora Marcela Ríos, entender que ya son más de 30 años, ¿no? 30 años de idea, de impacto a nivel región, a nivel continental, para poder contextualizar a nuestros oyentes cómo les ha ido estos 30 años. Ha sido sin duda una agenda tremenda la que han desplegado, un trabajo encomiable en pro de la igualdad, como digo yo, de realmente entender el concepto de democracia, de romper brechas. Hablemos de esos 30 años inicialmente. Sí, muchas gracias. Mira, IDEA fue creada en el 95 en un momento histórico donde la democracia estaba en expansión, después de la caída del muro de Berlín, después de las transiciones a la democracia en el Cono Sur, después del término de guerras coloniales, independencias en África. Había un momento de expansión democrática y se pensó que era importante crear un organismo a nivel global eh, que se dedicara exclusivamente a los temas de democracia y elecciones, porque había muchas instituciones intergubernamentales dedicadas a temas de desarrollo, a otros ámbitos, pero no había una agencia especializada en estos temas. Se crea con el apoyo fuerte de los países nórdicos, del gobierno de Suecia en su momento. Es por eso que nuestra sede está en Estocolmo, pero originalmente 15 países y hoy día son 35 países. Tenemos presencia en más de 60 oficinas en América Latina, en este momento en 4 países, pero una presencia en toda la región. Hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años atrás, estamos en un momento muy distinto históricamente, ¿no? En un momento de retrocesos democráticos, en un momento donde nuestros informes muestran que tenemos más países teniendo debilitamiento de alguna de las dimensiones de la democracia que mejorías, donde en nuestra región hemos tenido situaciones muy complejas, en casos donde habíamos avanzado a regímenes democráticos, como el caso de Venezuela, de Nicaragua y más recientemente de El Salvador, y donde estamos teniendo ciertamente retrocesos. Entonces, estos 30 años han sido de muchas luces. América Latina es una región donde, a pesar de todos los ires y venires, es una región donde la democracia sigue siendo la principal forma de gobierno, donde los latinoamericanos siguen creyendo que la democracia es la mejor forma de gobierno. Hemos tenido también una región con mucha innovación democrática, ¿no? Sí. Escaños reservados para los pueblos indígenas, paridad de género, cuotas, mecanismos de democracia directa, procesos constituyentes exitosos como el colombiano del 91. O sea, hemos tenido muchas buenas noticias sobre democracia, pero hoy día también hay que decir que también tenemos muchos desafíos y ámbitos en los que tenemos que seguir mejorando. Qué perfecta descripción es como un recorrido que has hecho, doctora Marcela Ríos, de estos últimos o recientes 30 años. Y cuando focalizas nuestra región, sí, entender que muy a pesar de circunstancias intensas, fuertes, pues la democracia ha estado allí. Bueno, fenómenos como Venezuela, Salvador recientemente, Nicaragua, son una realidad y como tal hay que abocarlos. Pero también el entender que han sembrado ustedes y han apoyado que los indígenas que originalmente han habitado nuestro continente cada vez más han tenido escaños en asambleas, escaños en los diferentes órganos legislativos, llámese Congreso. También las mujeres, que ese punto yo quiero resaltarlo, las mujeres ya hoy en día tienen una mayor presencia, sector público, sector privado, en congresos, en consejos. En Colombia tenemos una vicepresidenta, bueno, en fin, eso es positivo. Digámoslo, quizá no se llega a la paridad aún, pero es que ya se han dado los pasos. ¿Cómo podrías analizar ese fenómeno en la región y en Colombia? Bueno, estamos esta semana en México justamente porque es la 17ª Conferencia Regional de la Mujer organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, y en este caso por el Gobierno de México, donde estamos conversando. Hay miles de latinoamericanas y caribeñas congregadas acá justamente para hablar sobre los avances y los retos. Esta semana la discusión es sobre los cuidados, la importancia de la economía de los cuidados y las transformaciones, pero América Latina es un continente que está a la vanguardia en materia de representación política de las mujeres. Somos el continente que tiene la mayor presencia de mujeres en el poder legislativo en el mundo.
con más del 35%, el promedio mundial es 27%. Y tenemos países como México, que hoy día son una excepción impresionante, porque son un país que tiene no solo una presidenta mujer, México ha alcanzado paridad en todos los órganos del Estado, no solo en el Congreso, los gobiernos de los estados, los gobiernos locales, el Poder Judicial, todos los órganos autónomos. Es un modelo que miramos con una visión muy positiva, pero hay otros países en la región como Costa Rica, como Ecuador, como Bolivia, que también han tenido avances muy importantes. Tenemos también muchos desafíos. Colombia es un país que ha tenido avances importantes, pero que todavía está lejos de asegurar una paridad efectiva. Nosotros vemos que es una especie de deuda de la democracia colombiana, porque nos parece importante recordar que cuando están las mujeres no es en favor de las mujeres, no es un favor que se le hace a las mujeres. Tenemos mucha evidencia para demostrar que en Europa, que en los países nórdicos, que en los países donde hay una situación más paritaria en términos de género en el mundo político y en el mundo económico, hay niveles más altos de igualdad, hay menores brechas en pobreza, hay políticas sociales que son más inclusivas y que abarcan de mejor forma las desigualdades socioeconómicas. Entonces, cuando los órganos políticos son representativos, esto es un beneficio para la sociedad en su conjunto, para los niños, para las niñas, para las comunidades rezagadas. Entonces, aquí tenemos avances que reconocer, que celebrar, pero mucho trabajo por hacer, y también acá es un llamado a recordar que esta agenda tiene que ser también prioritaria en países como Colombia, que todavía tienen un camino por andar, y también en mi propio país, en Chile. Nosotros tenemos una representación de más del 33% en el Congreso, pero no tenemos paridad, tenemos un mecanismo de cuota que aplica solo al Congreso, que todavía no aplica a los órganos, a los gobiernos subnacionales. Entonces, no es solo Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, que son democracias que funcionan bien, pero que tienen una deuda con las mujeres que necesitamos saldar. Papel importantísimo el que han jugado las mujeres, porque es lo que menciona la doctora Marcela Ríos. Esto no se trata de venga, tome, porque sí, porque hay pobrecitas, no. Y vuelvo nuevamente a las comunidades indígenas de todo nuestro continente, doctora Marcela Ríos, porque ellas... estas comunidades han tenido en la mujer el bastión primordial número 1. Pongo un ejemplo. En la Amazonía que compartimos con Perú y Brasil, son las mujeres las que administran las semillas, es decir, las que gerencian la seguridad alimentaria y nos dan la orden a nosotros los hombres, vaya y siembre en tal lado, y mantienen ese equilibrio. O sea, mira que no pasaron por universidades, por alto conocimiento, doctorados, en fin, pero históricamente, por tradición, las mujeres han jugado papeles fundamentales de liderazgo. Y pongo este ejemplo en un contexto muy de medio ambiente, muy de tradición indígena. ¿Qué opina? ¿Qué me pudiese comentar de este ejemplo? Bueno, toda la razón. Las mujeres indígenas no solo han sido las protectoras de la cultura, las protectoras de la lengua, las que promueven de una generación a otra aprendizajes ancestrales, la medicina, la protección del medio ambiente. Hoy día gran parte de ecosistemas vitales para la vida de los seres humanos, en nuestra región, los hemos logrado mantener productos de la existencia de pueblos indígenas que han sabido vivir ancestralmente durante siglos en armonía con el medio ambiente, mucho antes que nosotros tuviéramos preocupaciones respecto al cambio climático y la crisis del calentamiento global. Los pueblos indígenas sabían cómo cultivar la tierra, cómo hacer que la tierra no se degradara, cómo vivir vidas sostenibles, ¿no? Entonces, las mujeres han estado a la vanguardia. Las mujeres hoy día indígenas son las principales defensoras de derechos humanos, defensoras de la tierra, y como decía antes, también defensoras de la cultura y la lengua. Hemos avanzado mucho en un reconocimiento a ese rol, pero todavía queda en nuestra sociedad mucho racismo, mucha estigmatización, discriminación. En muchos de nuestros países, los pueblos indígenas, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, siguen siendo las personas más postergadas, con más altos niveles de pobreza, por ejemplo, y desigualdades estructurales
que son inaceptables en el siglo XXI, que necesitamos también poner de frente eso, también esos derechos sociales, económicos, culturales también están a la base de una democracia. Las democracias tienen que responder a las necesidades de las personas. La democracia para nosotros no es solo elegir a nuestros representantes cada 4, 5, cada 6 años, sino también son garantizar derechos, permitir participación, permitir representación y tener estados que aseguran la calidad de vida de los ciudadanos. Qué enriquecedora conversación con la doctora Marcela Ríos, está en Ciudad de México, sé que está lloviendo fuerte por allá, la doctora Ríos Tobar es directora. Tenemos un aguacero como de esos aguaceros de Bogotá. Un diluvio delicioso como los que yo estoy acostumbrado aquí en Bogotá. Es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Hablamos de las indígenas, pero no puedo dejar a un lado a las mujeres afro. En Colombia, y conoces claramente Colombia, tenemos la Amazonía con indígenas y otras regiones, el Pacífico con comunidades afro, así como en el Caribe. Y en el Pacífico uno encuentra en esas zonas de manglar, doctora Marcela Ríos y oyentes, a las piangüeras, a las mujeres que se meten a las ciénagas, que recogen la concha, que cuidan el manglar que es resiliente porque te captura carbono, ellos claramente lo entienden, crean dinámicas, crean empresa. Mira nuevamente este ejemplo de cómo esa virtud natural de la mujer de liderazgo, de participación y de estar al frente de una comunidad emerge de forma natural. ¿Cómo lograr que esto se plasme también en un congreso, en una asamblea o en una gobernación? Y también quiero vincular ahí el sector privado, porque en el sector privado ha habido una amplia participación de mujeres, pero hay que decirlo con franqueza, no en los altos niveles ejecutivos o tomadores de decisiones. Ese debate es bien complejo, pero hay que darlo. ¿Cómo lo vienen dando? Bueno, efectivamente lo que nosotros vemos es que a menudo en todas nuestras sociedades lo que pasa es que las mujeres a nivel de las bases, a nivel de las comunidades son las que están sacando adelante sus familias, sus comunidades. Las mujeres siguen estando a cargo de los cuidados, no solo tienen que generar ingresos, sino que además se encargan del trabajo de reproductivo, de cuidado de los niños, de las niñas, de los enfermos, de los ancianos, que cada vez es un tema más importante en América Latina, que tenemos una población creciente que está envejeciendo y que se necesita cuidar, y nuevamente son las mujeres las que están ahí cuidando a nuestras viejas y a nuestros viejos, ¿no? Y creo que lo que dices tú es muy cierto, porque tenemos esta participación rica a nivel comunitario, y a medida que vamos avanzando en los grados de poder, vamos teniendo menos mujeres. A menudo hablamos de esto del techo de cristal, porque las mujeres no pueden avanzar, y en el mundo de la economía, esto es muy cierto, ¿no? Las mujeres a menudo están en las gerencias de recursos humanos, en las gerencias de comunicaciones, a veces llegan a ser gerentas de distintos ámbitos, pero cuando llega el momento de promoverlas a ser las directoras, las ejecutivas principales, cuando los dueños de las empresas tienen que conformar sus directorios, por ejemplo, no lo hacen con un criterio paritario. Quiero resaltar un logro importante del gobierno del presidente Boric de mi país, que se anunció esta semana con una ley que obliga a que los directorios de las empresas privadas tengan que cumplir un equilibrio de género en su conformación, una discusión que tomó largo tiempo, que fue conversada con el mundo empresarial y que finalmente fue acogida por el mundo privado, a pesar de resistencias iniciales, porque también hay una conciencia de que esto es en favor del desarrollo, del equilibrio, de mejores condiciones laborales y económicas para el país. No quiero dejar de mencionar el tema de las mujeres afro, que son una población muy importante en nuestra región, en Colombia, en Venezuela, en el Caribe, en Centroamérica, pero también, qué decir, en Brasil, ¿no? Total. Una población que durante mucho tiempo estuvo postergada. También nosotros vemos en América Latina que existe lo que hablamos a menudo de la interseccionalidad, ¿no? Las discriminaciones de género se fortalecen o se reproducen de manera más aguda con mujeres de los pueblos indígenas y afrodescendientes que han tenido que experimentar una doble o triple discriminación. Entonces necesitamos mecanismos que permitan que estas mujeres, que son las lideresas de sus comunidades, puedan tener una voz real
en los órganos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. Para eso pensamos que hay que tener mecanismos específicos, como son los escaños reservados para pueblos indígenas, asegurar que las medidas de cuotas o de paridad impliquen no solo que sean las mujeres blancas de la élite las que lleguen a los puestos de decisión, sino que esa paridad sea una paridad diversa, que también considere y que trabajemos con los partidos políticos para que puedan fomentar la participación y la representación en todos los espacios de mujeres afrodescendientes, indígenas, jóvenes, de todas las comunidades. Claro, sí, el pasado lunes leí claramente esa directriz del presidente chileno Boric y me dio gusto en el sentido de que en ese sector privado haya una paridad y que se logre sin que eso genere trauma. Por el contrario, va a ser una sinergia enriquecedora. Este año es un año electoral, doctora Marcela Ríos, para Colombia. Es un año que en 12 meses estaremos definiendo seguramente nuevo presidente de la República, habrá nueva integración del Congreso de la República, pero ¿cómo lograr activar, dinamizar, visibilizar a la mujer para que tenga esa participación, ese nivel que le corresponde en la toma de decisiones y también en la participación? O sea, ya hemos tenido alcaldesa de Bogotá, tenemos gobernadoras en diferentes departamentos, ¿por qué no una presidenta? Una última reflexión sobre esto que te comento, por favor. Bueno, yo creo que hay que ponerle mucha prioridad en Colombia a la discusión sobre la paridad. Yo esperaría, este es un año se vienen elecciones, nosotros estamos colaborando y esperamos fortalecer nuestra colaboración con la Registraduría de la Nación. Tenemos varias iniciativas que estamos trabajando, vamos a estar trabajando, por ejemplo, para combatir la violencia política de género en contra de las mujeres en la esfera digital, que es un gran problema en todo el mundo y también en Colombia, pero necesitamos sentarnos a conversar para que Colombia se ponga al día en materia de representación política de las mujeres. Colombia es un país desarrollado, adelantado, diverso, plural, una democracia sólida, que no puede seguir teniendo esta deuda, ¿no?, con las mujeres. Entonces, el llamado es que hay que sentarse de manera objetiva a conversar mecanismos de, ojalá, paridad para todos los espacios de poder, de cargos de elección, de elección y representación. Tenemos muchos ejemplos de donde Colombia puede aprender. En esta semana acá en México estuvimos en la 7ª también conferencia de magistradas y juezas electorales de las Américas, también con presencia de autoridades colombianas. Entonces, creo que tenemos mucho desde América Latina que poder compartir, no se necesita copiar experiencias de otros países. Y si se ha podido hacer en Chile, en Costa Rica, en México, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, ciertamente se puede hacer en Colombia, y yo tengo toda la confianza que los actores políticos y las mujeres colombianas van a poder sacar adelante muy pronto una iniciativa que ponga la democracia colombiana al día en esta materia. Romper esas brechas, eliminarlas y poder lograr una efectiva armonía democrática en nuestro continente, en nuestros países. El tema electoral siempre será fundamental, eje, esencia, ADN de la democracia. Doctora Marcela Ríos, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. De mi parte y de parte de los millones de oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo, gracias por compartir este contacto y seguramente tendremos más espacios para conversar, porque hay mucho de qué hablar y mucho hacia dónde impactar y llegar a las diferentes comunidades en el continente. Doctora Marcela Ríos, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un honor. Saludos a todos en Colombia. Muchísimas gracias por este espacio y siempre es un honor poder estar con Radio Caracol. Así que hasta una próxima conversación. Estás en Planeta Caracol.